Gracias, presidente. Señorías, señor Naranjo, buenos días. Antes que nada, me gustaría pedir disculpas porque hoy estoy algo más ronca de lo habitual, que ya es difícil y puede que en algún momento pierda la voz. En cualquier caso, señor Naranjo, el objeto de la solicitud de esta comparecencia no es otro del que nos informe de sus actuaciones durante el periodo en que usted ha dirigido los designios de la Radiotelevisión Pública Canaria. Esta solicitud no es nueva, de hecho, fue presentada el pasado 11 de julio, el mismo día de su última comparecencia, amparándome para ello en lo estipulado en la acuñada como ley exprés, que determina que el administrador único deberá comparecer ante esta comisión de control para dar cuenta de su gestión previa solicitud de al menos un grupo parlamentario. Pero lo que sí es cierto es que, como al parecer ha habido intereses por parte de algunos en retrasar lo máximo posible sus comparecencias, hemos llegado al día de hoy, día establecido por la mesa para la celebración de la sesión ordinaria de esta comisión. Pero fíjese usted, cosas del destino, en el día de hoy se cumplen 3 meses de su toma de posesión. Es decir, hoy llega usted al ecuador de su mandato, lo que nos va a permitir tener una visión más clara de en qué punto se encuentra, hacia dónde va y si existen posibilidades temporales para que cumpla con el objetivo que se les encomendó. Yo le recuerdo que, según lo dispuesto en esa misma ley exprés, el administrador único ejercerá funciones de gestión ordinaria del ente público Radiotelevisión Canaria y de sus sociedades, eso sí, con una serie de condicionantes y limitaciones. Y en este contexto, el primer tema sobre el que quiero que nos cuente y, por supuesto, que quiero abordar es sobre los programas de informativos. Como bien sabe, el artículo 3.2, en su apartado A de la Ley de la Radiotelevisión Pública Canaria, la que está en vigor, la del 2014, establece que en el ejercicio de su función de servicio público, el ente público Radiotelevisión Canaria deberá garantizar que la información sea objetiva, veraz e imparcial y que se ajuste plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social, ideológico y territorial presente en la sociedad canaria. Pues, después de que desde mi grupo o por mi grupo parlamentario, por Nueva Canaria, hayamos hecho un seguimiento de la calidad de la información y de los tiempos concedida a cada una de estas informaciones, señor Naranjo, yo le diría que es que parece que durante su mandato nada ha cambiado respecto a los malos hábitos de tiempos pasados. Y yo me refiero a los tiempos del mandato del señor García y del señor Negrín. En definitiva, señor Naranjo, la realidad, o por lo menos esa es la que desde nuestro grupo vemos, planteamos o intuimos, es que no corren nuevos tiempos para la Radiotelevisión Canaria, que el periodo es otro, que el dirigente es otro, pero que los vicios son exactamente los mismos. La realidad es que los contenidos de los informativos de la televisión canaria nada tienen que ver con los principios de información objetiva, veraz, imparcial, independiente y plural. Los informativos, al igual que ocurría en tiempos pasados, siguen estando manipulados, siguen estando al servicio de quien han estado hace más de una década. Y sí, en definitiva, siguen estando al servicio del Gobierno de Coalición Canaria. Y no solo se lo digo por el seguimiento que desde mi grupo parlamentario hemos hecho de estos informativos. También le recuerdo las declaraciones de periodistas de la televisión canaria, de sus periodistas, que denunciaban hace poco que la dirección de la televisión canaria censuraba el contenido de las noticias, por ejemplo, de las noticias de los eSports. Y le digo más. No es solo que se mantengan los vicios de tiempos anteriores, de los tiempos oscuros de la radiotelevisión canaria, de esos tiempos, por ejemplo, de los que estuvimos hablando ayer en la Comisión de Hacienda y Presupuestos referentes al informe de la Audiencia de Cuentas, sino que además ha empeorado la praxis en materia informativa. Y se lo voy a explicar. Si algo tenía y si algo era un referente en la radiotelevisión canaria, era que en aquellos acontecimientos relevantes para los canarios, la primera que daba la información y además la primera y la que tenía plenamente actualizada esa información era precisamente la Radiotelevisión Pública Canaria. Y me refiero a acontecimientos, por ejemplo, como la erupción del volcán del Hierro o el incendio de La Palma. Pues resulta que ya ni eso es así. Y también
Para esto le voy a poner un ejemplo. Sabe que yo no digo nada que no pueda sustentar. En el incendio que se produjo el 13 de agosto en el Hospital Universitario La Candelaria, la primera información en directo que dio la Televisión Canaria, la primera información que dio a pie de suceso, tuvo lugar 2 horas después de producirse el incendio. Y cuando ya se encontraban en la Candelaria, todos los medios y además cuando la información ya circulaba por toda la prensa. Como usted verá en esta etapa, desde mi punto de vista, pues la eficiencia brilla por su ausencia. Por último, y a este respecto, sí quiero comunicarle, señor Naranjo, que mi grupo va a solicitar un informe de la Dirección de Informativos de la Televisión Pública Canaria sobre los criterios aplicados en las coberturas informativas y en la selección de las noticias de los servicios informativos de la Televisión Canaria. Y con ello me refiero a su prelación, al orden de emisión, al tiempo asignado o a los tiempos asignados, a las imágenes seleccionadas, así como a todos aquellos elementos que conforman el contenido de los informativos de la Televisión Pública Canaria. Dado que supongo que ya tengo casi agotado el tiempo de mi primera intervención, en la segunda pues voy a abordar el resto de los temas de los que quiero nos informe. Muchas gracias. Gracias, señora González. Como presidente de la comisión, me corresponde dar la bienvenida al administrador único, don José Carlos Naranjo, que tiene la palabra por espacio de 10 minutos. Adelante, señor Naranjo. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, y contestando a la pregunta de la censura en los informativos de la Radiotelevisión Canaria, señoría, me gustaría dejar bien claro que desde la televisión pública no se censura en relación a los eSports, que usted me pregunta, ni este ni ningún tema. Todo lo contrario, aquí lo que se exige es la máxima pluralidad. En el caso que nos ocupa, en todo momento se buscó el equilibrio y así se emitieron 2 piezas con opiniones a favor y en contra en el Buenos Días Canarias y un debate con las 2 posturas para que los telespectadores se formaran su propia opinión. Una de las premisas que cumple la televisión pública es ser plural, diversa, generalista, dirigida a satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad. La Radiotelevisión Canaria es un servicio necesario para la cohesión territorial de las islas y nuestro informativo el cauce necesario para cumplir ese objetivo. Unos informativos que se han convertido en referentes de la información cercana, veraz e imparcial en cada una de nuestras islas. Los 250 profesionales que trabajan diariamente en los servicios informativos de la televisión pública intentan, en mi opinión, lo consiguen ser objetivos a la hora de elaborar los contenidos informativos. Las 8 horas diarias de información fundamentalmente autonómica que ofrecen nuestros servicios informativos son un reflejo no solo de la actividad política, sino de la actividad social, económica y cultural. Yo, en relación a la censura y a la manipulación informativa es lo que le puedo manifestar. En relación al al incendio en el Hospital de La Candelaria, le puedo decir que es el primer incendio, o sea, el primer incendio en el que nos encontraba la nueva dirección de la televisión canaria. Los equipos de informativos, debido sobre todo a las dificultades técnicas, no se desplazaron con la rapidez debida. Pero, no obstante, se ha trabajado y esto se está trabajando para que estas situaciones no se produzcan en el futuro. Sí es cierto que en la emisión que se estaba haciendo se dio una información a pie de pantalla sobre lo que estaba ocurriendo en el Hospital de La Candelaria. Yo, después de mi comparecencia el día 11 de julio, que informé de todas las acciones que se habían desarrollado para cumplir con el mandato realizado por el Parlamento en la Ley 1/2018, que no era otro que garantizar la continuidad del servicio público y el mantenimiento de los puestos de trabajo y el sector audiovisual afectado, objetivos que se han cumplido a fecha de hoy. Del 11 de julio. Desde entonces se han realizado determinadas acciones que explicaré en 3 bloques para intentar ser lo más claro posible.
En materia de contratación, se han iniciado un total de 73 expedientes de contratación, de los cuales el 96% fueron tramitados por la Sociedad de Televisión Pública Canaria. De la totalidad de los expedientes tramitados, 55 de ellos, es decir, el 75%, se rigieron en cuanto a las fases de preparación y adjudicación por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, mientras que al resto se le aplicó la normativa privada, como la Ley de Arrendamientos Urbanos o la de Propiedad Intelectual. En el caso de los 55 expedientes tramitados al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, se ha seguido o se está siguiendo el procedimiento abierto ordinario en 4 casos, el simplificado en 11, el abierto simplificado sumario en 3, la contratación menor en 36 expedientes y la tramitación de un expediente de nulidad. Tal como se acaba de indicar, la tramitación más importante desde el punto de vista cuantitativo es la contratación menor, que representa el 65%. Ello se debe, por una parte, a la urgente e inaplazable necesidad de contratar servicios esenciales para poder seguir cumpliendo las funciones que la Ley 13/2014 confiere a la Televisión Pública Canaria, una vez asumida el día 1 de julio la gestión directa de los servicios informativos. Es por ello que ha sido necesario contratar de manera inmediata los servicios informativos de las islas no capitalinas, desde las delegaciones comarcales de Tenerife y Gran Canaria, los servicios de vigilancia y limpieza de los centros de producción, el alquiler de vehículos para que los redactores y cámaras pudieran seguir ejerciendo sus funciones. Por otra parte, por ser la cuantía de los contratos de las retransmisiones de algunas romerías o eventos deportivos inferior a 15.000 euros. Por último, hay que destacar que de los 73 expedientes tramitados, 55 han sido de servicio, 2 de los cuales son SARA, cuya dificultad en su tramitación es bastante superior a las demás. 2 de suministro, 2 de arrendamiento y 14 de derechos audiovisuales. Actualmente se encuentran en fase de tramitación pendientes de adjudicar un total de 7 contratos. En el 100% de estos contratos se está siguiendo el procedimiento abierto en sus distintas modalidades, ordinario, simplificado o abreviado. Asimismo, cabe indicar que todos y cada uno de los procedimientos abiertos se han publicado en la plataforma de contratación del sector público, a la que cualquiera de ustedes puede acceder si lo consideran oportuno. En este orden de cosas, debo indicarles que en dicha plataforma se están publicando tanto el anuncio como los pliegos, la memoria, acuerdo de aprobación del expediente, nombramiento de los miembros y actas de la mesa, acuerdos de adjudicación y formalización. Finalmente, y por lo que a la radio pública se refiere, hay que señalar que se ha puesto en marcha y entre hoy y mañana se publicará en la plataforma el procedimiento abierto para la adquisición del suministro de equipamiento técnico que supondrá la esperada e imprescindible renovación tecnológica de la radio. En lo que atañe a los contenidos, debe advertirse que el tercer trimestre es un periodo especial caracterizado por un bajo consumo televisivo. Es por ello que la línea seguida por la cadena en los últimos meses ha estado marcada por la redifusión de los programas de la casa. No obstante, y a pesar de ello, se ha hecho un importante esfuerzo en reforzar las retransmisiones de los eventos más destacados de la época estival. Así, en el verano de 2018, la cadena ha recuperado en su parrilla de programación retransmisiones de festividades de especial arraigo popular, como la Rama de Gaete o la Remería Ofrenda de Santiago Apóstol de Gardar, la Fiesta del Charco en la aldea o la Procesión de la Aurora de la Virgen del Carmen de la Isleta, todas ellas enmarcadas con reportajes, contenidos y entrevistas que han permitido contextualizar y explicar convenientemente el origen histórico y el sentido de las celebraciones, gracias a la colaboración en las retransmisiones de cronistas oficiales, expertos en tradiciones o profesores de historia. Otras festividades que han tenido lugar este verano y que se han retransmitido por primera vez en la historia de la cadena han sido la Romería de la Esperanza en Tenerife y la Bajada de la Virgen del Pino del Paso en La Palma. Asimismo, hay que señalar que algunas de estas retransmisiones, como por ejemplo la Romería del Pino o la propia Fiesta del Charco, han tenido una muy buena acogida entre los canarios, con cuotas de audiencia superiores al 10%, demostrando el interés de los telespectadores de las islas hacia las festividades más señaladas de nuestro acervo cultural. Igualmente, cabe indicar que en las últimas semanas la cadena también ha dado luz verde a la grabación de una nueva edición del formato Caminos de Fiesta, que en esta ocasión estará dedicado a las fiestas lustrales de La Gomera en honor de la Virgen de Guadalupe. Este programa es una propuesta que indaga en los orígenes de las fiestas más destacadas del archipiélago, descubriendo a sus protagonistas e historias, así como aquellos
aspectos esenciales, relacionados con la cultura, el arte o la gastronomía. Por otro lado, la recuperación de los derechos de antena para la emisión de los encuentros del Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, ausentes en la parrilla de la cadena desde junio del 2015, han supuesto una de las principales novedades dentro de la programación de la televisión canaria en los últimos meses. La incorporación de estas retransmisiones marcará la propuesta y las estrategias de programación de la cadena los fines de semana en los que la televisión canaria consigue referenciarse ante los telespectadores con un contenido de alto seguimiento. La motivación de esta decisión se basa en el afán de prestar un servicio público a todos los canarios. Con este esfuerzo, todos los aficionados podrán disfrutar del juego de los equipos históricos del archipiélago sin tener que acudir a las plataformas de pago. Coincidiendo con el inicio de la Liga 1-2-3 el 19 de agosto, la cadena estrenó el programa Zona de Juego, espacio de producción propia realizado con recursos humanos y técnicos de la cadena, que supone hora y media de contenido semanal en el que de manera previa y posterior al encuentro que se retransmite en directo se sigue la trayectoria de los dos equipos principales del fútbol canario, habiendo transcurrido tan solo 10 días desde el anuncio de la firma del acuerdo para emitir los encuentros de los equipos canarios en la categoría de plata. Pero no solo se ha realizado una apuesta por el fútbol y las festividades, sino que también se han podido ver momentos emocionantes y culturalmente interesantes, como el concierto en memoria de las víctimas del accidente del vuelo JK 5022, el concierto de los sabandeños, un especial de los gofiones o el Festival de Música y Danza Tradicional de Canarias, entre otros. En cuanto a las relaciones con el Parlamento, hay que indicar que en los últimos 3 meses se han recibido 18 solicitudes de documentación y 9 preguntas por escrito. A todas ellas se ha dado respuesta. Tan solo queda pendiente la contestación de una solicitud de documentación que fue formulada el pasado 13 de septiembre, así como las preguntas por escrito que aún estamos en plazo para contestar. A este respecto, debo indicar el escaso personal con el que cuenta Televisión Canaria para realizar un trabajo que desde el pasado 1 de julio se ha incrementado de manera considerable. Por poner un sencillo ejemplo, la externalización de los servicios informativos ejecutados por una empresa hasta el 30 de junio suponía que la televisión tramitase un solo contrato. La asunción de la gestión directa de esos servicios ha motivado que el número de contratos tramitados sea al menos de 11. La tramitación de todos estos contratos se ha realizado con un equipo formado única y exclusivamente por 5 personas, 3 de las cuales son administrativos que han sido subrogados y a los que hubo que formar en esta materia. Entiendan, señorías, que la Radiotelevisión Canaria ha pasado de gestionar 80 profesionales a más de 300 con la misma estructura administrativa, a lo que hay que añadir, como he explicado, el incremento del volumen de contratación. La decisión de gestionar directamente los servicios informativos permitió dar continuidad a la televisión pública. Sin embargo, esta decisión también lleva aparejada una situación de gran complejidad que tenemos que afrontar, como mencioné anteriormente, con unos recursos humanos escasos y que aún así se ha hecho un esfuerzo considerable por responder a todas las solicitudes realizadas por su señoría. Pero no duden en que no cejaremos en nuestro deber de ser transparentes. De hecho, en esa línea seguimos trabajando y ya estamos ultimando la sede electrónica a través de la cual cualquier ciudadano podrá tener acceso a toda la información que se genere por parte del ente público, de la radio y de la televisión. De cualquier forma, todos los procedimientos tramitados se pueden consultar en la plataforma de contratos, como ya he indicado. Finalmente, permítanme decirles que desde el 1 de julio se inició un largo recorrido para permitir que la radio y la televisión pública de Canarias continuasen con su misión. No obstante, la continuidad de este proyecto requiere el esfuerzo diario de todos, y no solo de los trabajadores del grupo audiovisual, que con su tesón están realizando una labor encomiable, y desde aquí mi agradecimiento a todos y cada uno de ellos. Gracias, señor Naranjo. Gracias, presidente. Señor Naranjo, yo iba a hacer mi segunda intervención, empezando por aquello que no hablé o no comenté en la primera, pero lo primero que voy a hacer, visto su intervención, es contestarle y replicarle a lo que usted ha dicho. Primero, censura la hubo, pero además no porque lo diga Nueva Canarias o lo diga este Parlamento o cualquiera de los grupos. La hubo porque sus periodistas, los suyos, los de su empresa en la que usted dirige, lo denunciaron. Entonces, sería conveniente a lo mejor que le preguntaran por qué dice eso, porque es que la denunciaron y publicaron esa denuncia. Respecto a lo que usted habla de que
el noticiario emite noticias veraces, imparciales y hay pluralidad, en eso sí que le disiento yo personalmente, porque es que personalmente hice ese seguimiento de los noticiarios y coincido completamente con las afirmaciones que ha hecho el señor Mato. Pero bueno, para que no sea ni su valoración ni la mía, por eso antes también le dije que mi grupo iba a solicitar un informe de la Dirección de Informativos de la Televisión Pública para que diga cuáles fueron los criterios aplicados en las coberturas informativas, en la selección de las noticias de los servicios informativos de la Televisión de Canarias y además, insisto, la prelación, el orden de emisión, el tiempo asignado, las imágenes seleccionadas como todos aquellos elementos que conforman el contenido de los informativos, con lo cual, con un informe objetivo ya nos podemos quedar claros si es usted el que tiene la razón o soy yo la que tiene la razón en mis informaciones. Con respecto al tema de la Candelaria, usted habla de que es que ha habido un problema, unas dificultades técnicas. Pues mire, las dificultades técnicas entran dentro de la gestión ordinaria, haberlas solucionado. Porque la Televisión Canaria, como le dije antes, se había convertido en el referente para las Canarias de aquellos acontecimientos importantes para Canarias. Se había convertido. Con el tema de la Candelaria, eso ya no es tan evidente. Con respecto a los 75 expedientes de los que he hablado, si no lo he entendido mal, realmente a mí en la plataforma de contratación solo me aparecen publicados 13. Me gustaría que me dijera cuáles son los restantes. Ha hablado además de que casi todos se han hecho por contratación menor por la urgente necesidad. La urgente necesidad determina procedimientos negociados. Es solo la emergencia la que permite adjudicaciones directas o procedimientos, contratos menores. Y vamos, según establece la Ley de Contratos del Sector Público, las declaraciones de emergencia solo van encaminadas a temas de seguridad nacional y catástrofes naturales, que no creo que ni una ni la otra sea el caso. Con lo que ha dicho en cualquier caso de que ha contestado a todas las solicitudes y las que no lo ha hecho está en periodo, señor Naranjo, decirle que a mí personalmente usted a las solicitudes de documentación me ha dicho que, bueno, después de unir todas las que he hecho, me ha dicho que dado el ingente volumen de información que vaya yo a verlas a su casa. Yo le digo que el reglamento de este Parlamento tiene fuerza de ley y que es de obligado cumplimiento, independientemente de los problemas internos que tiene, que su casa, que es su obligación solucionarla, y no los de estos diputados. Y obviamente, y como es claro, un contrato administrativo, un expediente de contratación lo conocemos todos, y no para uno que le he pedido, uno, otro o el tercero, sino para los 8 o 9 que le he pedido, no hace falta trasladarlo en un camión. Con cualquier transporte ordinario se hace, con lo cual no imposibilita el traslado a esta Cámara. En cualquier caso, respecto a las preguntas que hoy le voy a plantear, algunos se corresponden con la falta de respuesta que obtuve en la última comisión y otras esperaba poderlas haber dado por respondida si me hubiera entregado la documentación que le he solicitado, pero como ni en su momento me las quiso responder en esta comisión, ni tampoco me ha entregado la documentación solicitada bajo esas tácticas obstruccionistas que ya utilizaron sus predecesores sus antecesores en el cargo que obstaculizan la labor de los diputados. Yo insisto, el reglamento del Parlamento es de obligado cumplimiento. Y como bien sabe, y como bien me conoce, como una de mis características es la perseverancia. Con lo que yo le puedo garantizar que si en algo no voy a cejar es en hacer dejación de mis responsabilidades como diputada, con lo que antes o después, allí o aquí, en su casa o en la mía, por escrito o de forma verbal, no voy a cejar en ese empeño de poder contar con toda la información que considero necesaria para ejercer con solvencia la labor de control que como diputada tengo encomendada.
Como también sabe, en la Comisión de Hacienda celebrada ayer, en la que se hizo un repaso del informe sobre la gestión de los contratos del periodo del 2011 al 2013 de la radiotelevisión, informe que usted también conoce, se produjo una crítica y un rechazo unánime de todos los grupos parlamentarios de la Comisión, un rechazo unánime, le insisto, a este tipo de gestión y de forma de actuar. Hasta el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de hecho, soltó lastre con respecto al señor García. Señor Naranjo, usted dijo en su última comparecencia que iba a actuar con total transparencia. Y como hechos son amores y no buenas razones, yo le pido encarecidamente que no ponga más excusas ni más impedimentos a la labor de control de los diputados de esta Cámara. Y si usted tiene problemas dentro de su casa para hacerlo, soluciónelo, que es su obligación. Y ahora voy a lo que toca. Uno de los asuntos que ayer se puso de manifiesto en la comisión y que se desprende del informe que usted conoce, del informe de la Audiencia de Cuentas, la necesidad de contar tanto en el ente como en las sociedades con una sólida asesoría jurídica. Tengo entendido que la misma persona que asesoraba en esa etapa, del 2011 al 2013, sigue siendo la asesora jurídica mercantil de la Televisión Canaria. Yo le ruego que me confirme este aspecto e igualmente si sigue contando con sus servicios únicamente o si ha contado con otros servicios jurídicos y en el caso afirmativo, pues con quién. Y ya que estamos, además, hablando de asesoramiento jurídico, el ente cuenta con una plaza de secretario o secretaria del Consejo Rector, una plaza que, hasta que momento que yo sepa, no está ocupada y que debe ser ocupada por una persona que cuente con un destacado perfil jurídico. Si no está ocupada, yo le pregunto ¿para cuándo piensa cubrir esa plaza? Y si no lo piensa cubrir, que me diga por qué. Igualmente, están pendientes de cubrir plazas importantes como la del director financiero y el jefe de ingeniería de la televisión y que me gustaría nos dijera en qué situación se encuentran dichos asuntos. Con respecto a los trabajadores, otro asunto del informe de la Audiencia de Cuentas que vimos ayer y que usted también conoce es la inexistencia de una RPT en la Mercantil Televisión Canaria. Y más allá de otras consideraciones, le pido nos informe si va a poner en marcha el procedimiento para solventarlo y en caso afirmativo, cuándo y cómo sería el mismo. Con respecto a la señal, otro de los asuntos que también ayer salieron a reducir en la comisión de que fue la contratación por parte del señor García, y cito textualmente, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido con la empresa Retevisión S.A. la prestación de los servicios de emisión. Una actuación que, como usted también conoce, es nula de pleno derecho y motivó que por parte del órgano de contratación se tuviese que incoer un procedimiento de nulidad con el objetivo de resarcir al contratista y que no se produjese el rendimiento injusto de la radiotelevisión canaria. Tal y como usted nos explicó en su última comparecencia, el procedimiento seguido por el señor Negrín a finales del 17 motivó igualmente la tramitación de un expediente de la unidad. Yo le pido que nos informe si el expediente de unidad ya ha sido tramitado y si ha sido tramitado, si ha sido aprobado y en caso afirmativo si ya se le ha abonado a la empresa las cantidades pendientes de pago. Y dado que ese expediente de nulidad del que hablamos corresponde a la deuda contraída con anterioridad a su nombramiento, lo siguiente sobre el que le pido información es si usted ha seguido contratando con la empresa Retrevisión o con su sucesora Celnex el transporte de la señal y en caso afirmativo díganos bajo qué soporte legal y en caso de que no exista ese soporte legal ¿cómo piensa abonar el servicio? Porque yo es que, sinceramente, lo que sí espero es que no pase es que usted sea el tercer dirigente del ente público que tramita un expediente de nulidad por tramitar expedientes prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Por último, quiero que nos cuente también cómo piensa resolver el servicio de transporte de señal a corto y medio plazo, porque para mi sorpresa aún no ha sido publicada la licitación de esta contratación y dado que solo le quedan 3 meses de mandato, pues temo que el 19 de diciembre volvamos a vernos amenazados tanto en la radio tanto que la radio como la televisión se vayan a negro. Con respecto a la contratación de las islas menores, hay varias dudas que me asaltan. La primera es que ¿por qué el periodo de contratación de en las islas capitalinas es de 5 meses y en las no capitalinas de 3? Todos los presupuestos de licitación son similares, oscilando entre 89.300 euros en las delegaciones comarcales del norte y sur de Tenerife, 82.149 para la isla de Lanzarote. Pero claro, al ser de 5 meses para Gran Canaria y Tenerife y de 3 meses para el resto, pues mensualmente la contratación es de 19.000 euros para las islas
capitalinas y de 30.000 para las no capitalinas, con lo que le pido nos explique la razón de esta desproporción. Más aún si tenemos en cuenta que los medios técnicos propuestos para las islas capitalinas son similares de la misma manera que lo son para las no capitalinas, al igual que también los medios personales planteados son similares en ambas islas, a excepción de la isla del Hierro, que cuenta con un productor que no tienen el resto de las islas, que también le pido, señor Naranjo, que nos diga el porqué de la distorsión. Otra de las cuestiones que quiero que nos aclare es el coste, por qué siendo el coste del personal del Hierro mayor que el de La Gomera, la adjudicación o el importe de licitación a adjudicación para la isla de La Gomera es mayor. Y también me gustaría cómo se justifica que en la isla del Hierro el número y, por supuesto, el coste de personal sea mayor que, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura, en la que tanto por extensión, por número de población residente y, por supuesto, de visitantes, el número de noticias que genera tiene por obligación que ser muchísimo más elevado que en el Hierro, y, sin embargo, en el Hierro es más caro. Además, pues también le pido que nos informe sobre el procedimiento de contratación utilizada para la contratación de estos servicios durante los 2 meses y 8 días desde la finalización del contrato con Video Report y la formación y la formalización del contrato que estaba licitando, con televisión, ya que obviamente esto supera 15.000 euros y desde luego es lo que sí es la ley de contrato. Por último, vaya terminando, señora González, señor presidente, nos interesa saber no solo qué medidas ha tomado para garantizar a corto plazo el que los trabajadores no se vayan a la calle, el de estas empresas, sino que además que nos cuente qué medidas ha tomado para garantizar como mínimo el medio plazo, porque si no estos trabajadores en diciembre unos y en febrero otros se van a ver en la calle. ¿O es que a partir de esa fecha lo que usted pretende, y quiero que nos diga aquí, es subrogarlo? Muchas gracias.